¿Y si el mayor error que cometiste no fuera algo que hiciste, sino algo que dijiste? ¿Y si el dolor que te atravesó el corazón viniera de una frase que no debiste decir, de palabras que se te escaparon cuando el silencio habría sanado? ¿Y si el silencio que tanto temes fuera en realidad el instrumento que Dios quiere utilizar para restaurarte? ¿Y si te dijera que hay batallas que no se pueden ganar gritando, sino solo a través de la quietud? Que la verdadera sabiduría no se mide por las discusiones que ganas, sino por los momentos en los que decides no hablar. Dios no siempre quiere utilizar tu voz como una trompeta. A veces quiere moldearte para convertirte en un muro, un escudo, una fortaleza. Y solo los verdaderamente sabios comprenden la diferencia. La historia que estás a punto de escuchar no es para personas obsesionadas con tener razón. Es para aquellos que han sufrido las consecuencias de una confianza mal depositada, que han sido traicionados por abrirse demasiado, que respondieron cuando deberían haber rezado. Es para aquellos que no pueden entender por qué su voz se siente ignorada, por qué sus consejos no se tienen en cuenta, o por qué cuanto más hablan, menos parecen ser comprendidos. Porque hoy, Dios quiere enseñarte la sagrada disciplina de la moderación, el poder de una boca sellada, la unción que descansa sobre aquellos que saben esperar. Esta historia puede ser el punto de inflexión que finalmente te ayude a dejar de perder lo que tanto te ha costado construir. Si estás aquí con el corazón abierto, te invito a que escribas en los comentarios: Señor, enséñame a callar. Deja que esa frase sea tu señal de humildad, tu gesto de rendición, tu ofrenda de impulsividad a cambio del tiempo divino. Y te insto a que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar no solo tu forma de hablar, sino también la forma en que proteges tu alma. En las áridas tierras al sur de la antigua Canaán, donde el viento susurraba como secretos y el calor caía como un juicio, vivía una mujer llamada Ashira. Su nombre, pronunciado con una especie de reverencia entre los ancianos, significaba la que se quedó atrás. No porque ningún hombre la hubiera abandonado, sino porque su vida siempre había parecido ensombrecida por una peculiar maldición, una que pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. No podía contener su lengua. Ashira era conocida por su intelecto, eso nadie lo discutía. Comprendía la sabiduría de los sabios, las oraciones de los pastores, los usos de las raíces y las hierbas, y podía leer los signos en las estrellas. Pero lo revelaba todo, cada idea, cada advertencia, cada pensamiento se expresaba en voz alta sin vacilar. A veces se trataba de una advertencia, otras veces de una dura verdad, pero a menudo era simplemente su incapacidad para soportar el silencio. Incluso de niña, era conocida por hablar más que los demás. Mientras los otros niños jugaban entre las higueras, Ashira dirigía los juegos y corregía a todos los que la rodeaban. Su madre, una mujer devota, intentaba inculcarle moderación a su hija, pero incluso las reprimendas eran respondidas con discursos tan ingeniosos que dejaban a los adultos sin palabras. Su lengua era como una espada, afilada, rápida y cortante. A los 20 años, Ashira se casó con Anan, un hombre amable que se ganaba la vida construyendo tiendas para las tribus del desierto. Era el tipo de hombre que observaba más de lo que hablaba, cuyas oraciones eran silenciosas pero constantes, y cuya fe era profunda como un manantial oculto. Creía que a través del amor y la paciencia podría ayudar a su esposa a templar su espíritu inquieto. Pero sus primeros años juntos estuvieron llenos de tensión, como una tienda de campaña demasiado tensa entre vientos opuestos. Ashira tenía una respuesta para todo. No dejaba que Anan terminara sus pensamientos sin interrumpirlo. Corregía la forma en que formulaba sus frases, a menudo cuestionando sus decisiones delante de otros hombres sin intención de herirlo, pensando que simplemente estaba siendo útil. Pero con el tiempo, algo en Anan comenzó a desvanecerse. Se volvió más callado. Sus oraciones se hicieron más cortas. Sus hombros comenzaron a encorvarse de una manera que solo aquellos que llevan un peso invisible pueden entender. Un día, durante una reunión comunitaria para discutir la escasez de agua durante una larga sequía, se pidió a Anan que ofreciera una solución. Se levantó para hablar, pero tras unas pocas palabras de su sugerencia, una mujer sentada en las sombras de su tienda lo interrumpió con una respuesta más clara y articulada. Su voz se extendió entre la multitud. Algunos se rieron, otros lo miraron con lástima. Unos pocos apartaron la cabeza en silencio. Esa noche, Anan no dijo nada, no por enfado, sino por algo más profundo. Ashira creía que lo había salvado de la vergüenza, pero en realidad le había quitado la voz, lo había expuesto ante su comunidad sin darse cuenta. Ella pensaba que lo había defendido,
cuando en realidad lo había dejado vulnerable. Con el paso de los años, tuvieron 3 hijos. Ashira los crió con dedicación, enseñándoles a leer el cielo para predecir la lluvia, a identificar la tierra fértil, a orientarse por las estrellas, pero también llenó sus vidas con instrucciones constantes. Sus palabras moldeaban cada momento de sus días. Los niños rara vez tomaban decisiones por sí mismos. Cada oración que pronunciaban estaba moldeada por su lengua. Su hija menor, Yaella, comenzó a tartamudear alrededor de los 7 años. Los ancianos de la aldea susurraban que el espíritu de la niña estaba atrapado bajo la voz de su madre. Un día, en el centro del campamento, llegó un profeta errante. Se llamaba Aseiel. Venía del norte, cubierto por el polvo de largos viajes, con ojos que ardían como carbones. No pidió comida ni refugio. Lo único que pidió fue que lo escucharan. Cuando empezó a hablar, la gente se reunió. Ashira se quedó entre ellos, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Todo este ruido para tan poca sustancia, murmuró. Seil dejó de hablar de repente y se volvió hacia ella. Tú, dijo. Tú eres la que habla antes que el cielo. Tú eres la que responde antes de que ella recé, la que interrumpe la voz de Dios. Un silencio cayó sobre la multitud como una tormenta de arena a punto de estallar. Ashira palideció. Abrió la boca para responder, pero el profeta levantó la mano y en ese momento su voz se desvaneció. Durante 7 días no pudo pronunciar una sola palabra. Al principio lo sintió como un castigo. Luego, como un castigo que no merecía, pero poco a poco se convirtió en otra cosa. Libertad. En ese silencio se percató de cosas por primera vez. Oyó a su hija tararear suavemente mientras tejía cestas. Vio a su hijo mayor rezar sin que ella se lo pidiera. Observó a Anan sonreír mientras reparaba una valla rota, algo que no había visto en años, sin que su voz llenara cada espacio. La vida comenzó a respirar de nuevo. Al 8º día, Sevil regresó. Se paró frente a ella y le dijo: El Señor no te silenció por lo que dijiste, te silenció por lo que te negaste a dejar que otros dijeran. Hay más daño en una verdad dicha fuera de lugar que en una mentira dicha por miedo. Y luego se alejó. La voz de Ashira regresó esa misma tarde, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no hablaba con precipitación, ya no interrumpía. Comenzó a hacer una pausa antes de responder. Escuchaba, rezaba antes de hablar. Y su hogar, antes cargado de tensión, se volvió tranquilo. Su esposo volvió a cantar por las mañanas. Sus hijos comenzaron a compartir cosas que ella nunca había oído antes. Ya, su hijo menor dejó de tartamudear por completo. Con el tiempo, la historia de Ashira se extendió por todo Canaán, no como la mujer que hablaba demasiado, sino como la que había aprendido a proteger su alma guardando silencio. Las esposas jóvenes acudían a ella. Las madres cansadas se sentaban a sus pies. Las mujeres sabias buscaban su consejo, no por sus discursos, sino por su presencia tranquila. Y Shira, sentada en su silla de madera con una sonrisa pacífica, ofrecía pocas palabras porque había aprendido que a veces las cosas más profundas de Dios no se escuchan con los oídos, sino con el alma en reposo. Cuando alguien habla en exceso, pierde cierto tipo de autoridad espiritual. Esa es la realidad que Ashira descubrió, no a través de un sermón, ni de un libro, sino a través de su propia experiencia. Lo sintió en la expresión cambiante de su esposo, en la vacilación de las voces de sus hijos, en la frialdad que nunca quiso transmitir. Todo porque ella creía que tener las palabras adecuadas era lo mismo que tener sabiduría. Pero no es así, y esta es la verdad. No es solo de Shir, también es tuya, si estás escuchando ahora mismo. Porque la historia que acabas de escuchar transmite un mensaje mucho más profundo que una lección moral. Es una invitación directa del cielo a todas las almas que han herido a otros, no a través del odio, sino a través de la sinceridad mal utilizada. A aquellos que querían proteger, pero terminaron controlando. A aquellos que aman de verdad, pero hablan sin preguntar primero si Dios quería que hablaran. Porque sí, hay quienes destruyen con la ira, pero también hay quienes destruyen con consejos bien intencionados dados en el momento equivocado, con palabras sinceras pronunciadas sin cobertura espiritual, con opiniones que no nacieron en la oración. Y si alguna vez has hablado para corregir, para advertir, para proteger a alguien, pero nunca te has detenido a preguntar si el cielo te había designado para decirlo, entonces este mensaje es para ti. Porque tener razón no es suficiente. Necesitas sincronización espiritual. Necesitas discernimiento. ¿Alguna vez has dicho lo que pensabas y luego te has sentido culpable,
o has dicho algo que era cierto, pero has perdido la conexión con la persona que te escuchaba. Has dado un consejo con el corazón lleno de preocupación y has visto cómo la otra persona se alejaba de ti. Eso no siempre significa que te equivocaras. Puede significar que fuiste prematuro, no esperaste el momento oportuno de Dios. Te adelantaste a Él. Y ahora te pido que compartas algo. Como parte de nuestra comunidad aquí en Walking with God, quiero que dejes un comentario compartiendo un momento en el que dijiste algo y después deseaste no haberlo hecho. No tiene por qué ser una confesión dolorosa. Solo una frase sencilla como, una vez dije algo sin pensar y herí a alguien. Eso es suficiente, porque cuando lo escribes, lo sacas a la luz. Y cuando está a la luz, deja de tener poder sobre ti. De eso se trata esta comunidad. Aquí no ocultamos nuestras heridas, las sanamos. Y quiero que entiendas algo que es importante a nivel espiritual. El enemigo trabaja mejor en secreto. Si mantienes tu culpa encerrada en tu interior, él la utilizará para acusarte, atormentarte y silenciarte de formas equivocadas. Pero si la sacas a la luz con humildad, él pierde su control. Porque la confesión no es solo para los pecados graves, también es para las palabras descuidadas, para los momentos de impulsividad, para los comentarios que no fueron filtrados por el Espíritu Santo. Y tú sabes en lo más profundo de tu ser, sabes a quién has herido. Sabes a quién le gritaste cuando debiste haber mantenido la calma. Sabes lo que dijiste en un momento de frustración o agotamiento que dejó una cicatriz. Y si no estás seguro, entonces pregúntale al Espíritu Santo. Él te lo mostrará, no para avergonzarte, sino para sanarte. Su objetivo nunca es la condena, su misión es la restauración. Él quiere enseñarte cómo pasar de la impulsividad a la sabiduría. Este canal, Caminando con Dios, no existe para entretener, existe para transformar. Y si tienes el valor de abrir tu corazón y dejar un comentario, ese pequeño acto podría convertirse en una semilla de sanación, no solo para ti, sino para otra persona. Porque tal vez, solo tal vez, otra mujer encuentre la fuerza para compartir su historia después de leer la tuya. Esa es la belleza de una verdadera comunidad. La sanación se propaga con el ejemplo. Ahora quiero decir algo que podría cambiar para siempre la forma en que ves tu voz. Tus palabras no te pertenecen, son un préstamo del cielo. Cada frase que dices es una semilla, y las semillas necesitan tierra. Si esparces buenas semillas en un terreno sin preparar, nada crecerá. Pero si esperas, si riegas con oración, si confías en el tiempo de Dios, entonces, cuando finalmente hables, tus palabras tendrán peso, tendrán un propósito, traerán vida, al igual que Jesús. ¿Te has dado cuenta de que Jesús nunca hablaba solo para llenar el silencio? No daba discursos a menos que fueran necesarios. No le explicaba todo a todo el mundo. No perseguía a la gente para hacerla creer, porque entendía que las palabras estaban destinadas a dar vida, no a llenar el espacio. Y cuando hablaba una sola vez, el infierno temblaba, los demonios huían, las enfermedades desaparecían y los corazones se abrían a la verdad. Tú también puedes alcanzar ese tipo de autoridad, pero para llegar a ello, debes aprender el arte de controlar tu lengua, no por miedo, sino por fe. Debes convertirte en alguien que solo habla cuando se le envía y espera cuando el cielo no ha revelado la palabra. Al igual que una mujer que pensaba que sus palabras ayudaban, cuando en realidad estaban asfixiando a su familia. Y al igual que tantas mujeres hoy en día, mujeres que tienen buenas intenciones, pero no se dan cuenta de que la protección excesiva hiere, que el control disfrazado de preocupación puede dañar, y que el deseo de tener siempre la razón puede destruir la conexión. Hoy Dios te pide que liberes todo eso, que dejes de excusar tus hábitos con frases como así soy yo o si no lo digo, explotaré. Porque eso no es personalidad, es una emoción sin sanar. Y tú no fuiste creada para vivir reaccionando, fuiste creada para caminar en una dirección, la dirección divina. Cuando hablamos de mujeres que dominaron el poder del silencio para cumplir su misión divina, hay un nombre que no se puede dejar fuera. Un nombre que se menciona a menudo, pero que rara vez se estudia desde esta perspectiva. María, la Madre de Jesús. Si hubo alguna vez una mujer en las Escrituras que tuviera todas las razones para defenderse, para aclarar, para explicar su situación, fue ella. Y sin embargo eligió el silencio como un acto de fe radical. Desde el momento en que el ángel Gabriel apareció y le dijo que daría a luz al Hijo del Altísimo, María podría haberlo cuestionado todo. Podría haber exigido detalles, pedido garantías, intentado controlar el resultado. En cambio, su respuesta fue sencilla. Yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Luego, cuando su cuerpo comenzó a cambiar y la gente empezó a cuchichear a sus espaldas,
cuando su propia familia la miraba con recelo, cuando la sociedad cuestionaba su pureza y su carácter, ella no escribió una carta para defenderse. No reunió a la gente para aclarar las cosas. Se mantuvo en silencio, no porque fuera débil, sino porque confiaba en que lo que Dios había sembrado en ella acabaría hablando por sí mismo. Su silencio no era una señal de miedo, era una muestra de madurez. Su vientre daría testimonio. El fruto de su obediencia defendería su caso. Y ahí es precisamente donde su historia se cruza con la de Asira. Porque Asira hablaba por costumbre. Usaba las palabras para controlar lo que no confiaba en que Dios manejara. María, por otro lado, se mantuvo callada donde la mayoría de nosotros habríamos gritado. Se mantuvo quieta en los momentos en los que nosotros nos habríamos sentido desesperados por ser escuchados. Se mantuvo en silencio cuando José consideró dejarla. No dijo nada cuando dio a luz entre animales y extraños. Se mantuvo callada cuando la gente malinterpretó su papel en el milagro que se estaba desarrollando. Y más tarde, cuando el niño que crió se convirtió en un hombre cuya vida nadie podía comprender del todo, María no interfirió. Meditó. Guardó cada momento en su corazón, esperando el momento adecuado para hablar, si es que estaba destinada a hablar. Las Escrituras nos dicen en Lucas 21 y 19, pero María atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ese versículo revela la fuerza de su espíritu. No era pasiva, era perspicaz. No carecía de opinión, eligió la reverencia. María entendió algo sagrado, que lo que Dios estaba haciendo en ella era demasiado santo para ser diluido por la necesidad humana de ser comprendida. Y esa es la misma sabiduría que el Espíritu Santo quiere cultivar en ti hoy. Porque mientras te impulse el deseo de controlar, el miedo a ser malinterpretado, la ansiedad de ser ignorado, seguirás hablando antes de que tu espíritu se haya alineado con el cielo. Y cuando haces eso, retrasas lo que Dios está tratando de dar a luz en silencio. Esto no es solo una idea poética. Es una verdad espiritual, es inteligencia emocional. Y es algo que se necesita desesperadamente en la época en la que vivimos. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Todo el mundo habla. Opiniones por todas partes. Las redes sociales llenas de comentarios interminables. Familias divididas por discusiones. Madres que gritan sin escuchar. Mujeres que comparten toda su vida en Internet solo para demostrar algo, solo para evitar ser malinterpretadas. Matrimonios que se rompen por conversaciones manejadas sin delicadeza. Grupos de oración que se convierten en sesiones de juicio. Todo ello tiene su origen en la incapacidad de hacer una pausa y discernir. Vivimos en una época en la que la mujer que aprende a permanecer en silencio se convierte en profeta. No porque no tenga nada que decir, sino porque sabe cuándo y cómo decirlo. Porque no habla para ganar discusiones. Espera hasta que su voz tenga el peso del cielo. Y ese tipo de mujer construye, sana, bendice, lleva dentro de sí las promesas de Dios que pueden no ser visibles para nadie más. Sin embargo, si eres el tipo de mujer que constantemente siente la necesidad de explicarse, de responder siempre, de ser comprendida a toda costa, te invito a que te preguntes esto. ¿Qué promesas me estoy perdiendo por hablar demasiado pronto? ¿Qué relaciones se han dañado porque no esperé un poco más antes de reaccionar? ¿Cuántas veces he bloqueado la obra del Espíritu porque hablé cuando debía orar? No tienes que decirme tus respuestas, pero quiero que te tomes el tiempo de escribirlas en un diario. Llévenlas ante Dios en oración, porque eso es parte de la sanación. María no era perfecta, pero era receptiva. No lo sabía todo, pero meditaba sobre todo. Y eso es lo que la hizo grande. No lo que gritaba, sino lo que conservaba en los lugares tranquilos de su alma. Ahora, quiero invitarlos a hacer algo sagrado. Abran su Biblia, busquen Lucas 21 y 19, léanlo en voz alta, luego cierren los ojos y siéntense en silencio durante 5 minutos. Solo respiren. Pidan al Espíritu Santo que les revele si han estado llenando su vida con palabras que no eran de Él. Dejen que Él les muestre si han estado interfiriendo cuando se suponía que debían estar interceder. Porque ese silencio, esa quietud voluntaria, es la puerta hacia la transformación. Cerrar la boca no es solo madurez emocional. Es una ofrenda espiritual. Es una forma de decir, Señor, confío más en lo que haces entre bastidores que en lo que puedo arreglar con mis palabras. Y eso, amados, es el tipo de fe que mueve las montañas ocultas en lo más profundo de su alma. Antes de continuar, quiero que se tomen un momento y piensen en esa persona a la que siguen intentando cambiar con sus palabras. Esa persona con la que hablan una y otra vez, esperando que finalmente entienda. Tu hijo, tu cónyuge, un amigo. Tal vez has intentado corregirlos, guiarlos, suplicarles.
Y sin embargo, cuanto más hablas, más se alejan. Nada parece funcionar. Así que esto es lo que quiero decirte. Deja de hablar. No porque no te importe, sino porque tal vez sea el momento de preocuparte de otra manera. Reza. Guarda silencio. Deja que Dios haga lo que tus palabras no pueden. Si sigues esparciendo semillas en un suelo que no está listo, lo único que verás es frustración. Pero si esperas, si riegas ese suelo con oraciones, si lo entregas a Dios, entonces las palabras que finalmente digas darán fruto. Al igual que María, al igual que Shira, al igual que tú. Si eliges creer que el silencio puede ser sagrado, verás que no se trata solo de un concepto espiritual o de un bonito mensaje para la iglesia. Es real, es práctico, es medible. La propia ciencia está confirmando ahora lo que la palabra de Dios reveló hace siglos. Los investigadores han descubierto que cuando una persona aprende a hacer una pausa antes de hablar, su cerebro comienza a cambiar. Concretamente, la corteza prefrontal, la parte responsable del autocontrol, la empatía y la toma de decisiones reflexivas, se fortalece. Esa pausa que eliges fortalece literalmente la parte de ti que te guía con sabiduría. Tu silencio no es debilidad, es resistencia al caos emocional, es fuerza bajo sumisión, su músculo espiritual. Y eso concuerda con lo que Proverbios 17 y 28 declaró hace mucho tiempo. Incluso un necio se considera sabio si guarda silencio y perspicaz si contiene su lengua. Lo que la ciencia está descubriendo ahora, las escrituras lo han proclamado durante siglos. La pausa te protege, la moderación te fortalece. Contener la lengua en el momento adecuado no te hace pasivo, te hace poderoso. Y tú, que tantas veces has creído que tu voz era tu única defensa, ahora empiezas a comprender que el silencio también es un arma. Algunas batallas no se ganan gritando, se ganan rindiéndose. Algunos entornos espirituales no cambian cuando hablas, sino cuando te apartas y dejas que el Espíritu hable en tu lugar. Piensa en Jesús ante Pilato. Lo acusaron, lo empujaron, se burlaron de él y lo interrogaron. ¿Y qué hizo él? Permaneció en silencio. No porque careciera de la verdad, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que el plan de Dios se estaba desarrollando allí mismo, en medio de la incomprensión. Eligió no discutir, eligió no dar explicaciones, eligió la obediencia en lugar de la defensa. Y ese mismo modelo, esa moderación divina, es lo que el Espíritu Santo está tratando de sembrar dentro de ti. Tal vez has vivido como un Shira con una boca que nunca descansaba, siempre tratando de corregir, explicar, defender y controlar. Quizás pensabas que tu voz era tu valor. Quizás usabas tus palabras como un escudo para cubrir tus heridas más profundas. Pero hoy, Dios te está mostrando algo más grande, que tu valor no está en cuanto dices, sino en lo que eliges proteger. Porque hay mujeres, quizás incluso tú, que no pueden ver el crecimiento en sus familias, en sus hijos, en sus relaciones, porque sus palabras son como piedras. Hablas por amor, sí, pero sin oración. Corriges, pero sin esperar instrucciones. Aconsejas, pero sin que te hayan enviado a hablar. Y así, aunque tu corazón sea bueno, el resultado es el rechazo. Y entonces te preguntas, ¿por qué sigo siendo rechazada cuando digo la verdad? He aquí la razón. Porque la verdad sin espíritu se convierte en juicio. La verdad sin gracia se convierte en agresión. La verdad sin el momento divino se convierte en una herida. Y Dios ve eso. Él ve cuánto te importa. Él ve tu deseo de ayudar. Por eso te está formando ahora. No para silenciarte para siempre, sino para dar poder a tus palabras. No el tipo de poder que obliga a la gente a escuchar, sino el tipo que cambia el ambiente cuando hablas. El tipo que rompe cadenas cuando rezas. El tipo que libera paz cuando abres la boca porque primero aprendes a mantenerla cerrada. Pero seamos claros, cuidar tus palabras no significa ignorar la injusticia. No significa tolerar el abuso. No significa quedarte sin voz. Significa aprender que no todas las situaciones requieren una respuesta. No todas las acusaciones necesitan tu explicación. No todos los malentendidos tienen que ser corregidos por ti. Porque a veces lo que intentas arreglar con tu voz es algo en lo que Dios ya está trabajando en silencio. Y si hablas demasiado pronto, podrías sabotear lo que Él está construyendo. ¿Te acuerdas de Job? El hombre justo que lo perdió todo. Cuando sus amigos vinieron a consolarlo, no le ofrecieron oraciones, le ofrecieron discursos. Llenaron el aire con ideas que sonaban espirituales. Sin embargo, ninguna de ellas transmitía el espíritu. ¿Y sabes qué enfureció a Dios? Que hablaran de Él sin tener un conocimiento verdadero. Que envolvieran palabras vacías en lenguaje religioso. Y muchos de nosotros, yo incluido, hemos hecho lo mismo.
Hablamos de cosas que no entendemos, ofrecemos consejos sin revelación, intentamos explicar procesos que solo pertenecen a Dios. Así que hoy, Dios te dice, cállate, no porque no seas digno, sino porque lo que está haciendo en ti es demasiado sagrado para hablar de ello prematuramente. Tu silencio no es un castigo, es una preparación, es el útero donde se está formando tu próxima etapa. Y si entiendes esto, entonces estás lista para entrar en un nuevo nivel de autoridad espiritual. Por eso te lo pido de nuevo, no te guardes esta palabra para ti misma. Hay mujeres que necesitan oír esto ahora, mujeres que están a punto de perder todo lo que han construido porque no han aprendido a esperar antes de hablar. Comparte este mensaje, no por los clics ni por la validación, compártelo porque la sanación de alguien puede depender de ello. Y cuando veas a alguien en los comentarios pasando por algo similar, no lo ignores. Responde, dile que yo también estoy aprendiendo a callar, porque aquí, al caminar con Dios, nadie se sana solo, nadie lucha solo, nadie crece solo. Esta es una comunidad de mujeres que se apoyan mutuamente, no con volumen, no con juicios, sino con sabiduría, con gracia, con la palabra adecuada en el momento adecuado. Si has permanecido conmigo hasta ahora, eso significa que algo poderoso está sucediendo dentro de ti. Significa que no viniste aquí solo por otro video, viniste en busca de una transformación. Y eso, hermana mía, no es poca cosa. Es una señal del cielo de que te estás preparando para algo más grande. Porque quienes perseveran hasta el final de una palabra como esta, no son oyentes ocasionales. Son hijas del Espíritu. Son mujeres que ya no quieren vivir por impulso, sino por instrucción divina. Y ahora voy a pedirte que hagas algo importante. Si aún no lo has hecho, escribe tu nombre completo en los comentarios. No por vanidad, ni por tradición, sino como una declaración pública de fe, como una forma de decir, yo estuve aquí, recibí esta palabra, soy parte de este movimiento, que sea una bandera levantada en el reino espiritual, un acto de fe que diga, soy una de las mujeres que Dios está moldeando en silencio. Y si pueden escribir esta frase junto con su nombre, soy una mujer que está aprendiendo a controlar su lengua. Escríbanlo como una declaración espiritual, porque cada vez que lo dicen, algo en su alma se rinde, y cada vez que su alma se rinde, su espíritu se eleva. Así es como comienza el cambio. Así es como comienza la transformación. Ahora, déjame hablar directamente a tu corazón. A esa parte de ti que a menudo se ha sentido invisible. A esa parte que usó tu voz para demostrar que importabas. A esa parte que habló por miedo, no porque fueras cruel, sino porque estabas cansada de que te ignoraran. A la parte que perdió momentos, personas y paz, porque no sabías cuándo permanecer en silencio. Escúchame, Dios no quiere silenciarte, quiere enseñarte. No te está pidiendo que desaparezcas, te está llamando a brillar más, pero con sabiduría. No te está castigando con el silencio, te está dando poder a través del silencio. Y eso lo cambia todo, porque el enemigo ha intentado confundirte. Te ha susurrado mentiras que decían, si no hablo me pisotearán, si no me defiendo perderé el control, si no reacciono pareceré débil. Pero ese no es el lenguaje del cielo. El cielo no opera a través del control. El cielo se manifiesta a través de la paz, a través del tiempo, a través de la presencia. María no era débil porque permaneciera en silencio. Era fuerte. Ashira no fue liberada por gritar más fuerte. Se transformó cuando Dios la silenció. Y tú, no serás menos por elegir el silencio. Te volverás más enfocado, más respetado, más alineado con el Espíritu. Porque hay una verdad que quiero que lleves siempre contigo. Cuando cierras la boca en obediencia, abres el camino para que el cielo hable. Y eso, amado, es el corazón de este mensaje. Que tu voz se convierta en un instrumento de Dios, no en un arma de juicio. Que tus palabras sean aceite sanador, no ladrillos pesados. Que tu boca ya no reaccione por dolor, sino que libere poder a través del propósito. Pero para que eso suceda, debes permitir el proceso. Debes recorrer el camino que recorrió Shira. Debes ver lo que tu voz ha hecho en la vida de quienes te rodean. Y debes permitir que Dios te muestre cuántas veces hablaste antes de orar. Y cuando te lo muestre, no huyas, no te escondas, no te cierres por vergüenza. Simplemente levanta tus manos y di, Señor, hazlo de nuevo. Enséñame, tócame, silencia todo en mí que no provenga de ti. Y abre solo lo que lleve tu aliento. Porque Dios no cría hijas para que hablen sin pensar. Él cría hijas para que hablen con propósito, para edificar, para profetizar, para restaurar. Así que ahora quiero orar por ti. No solo una oración casual, sino una que llegue a los rincones ocultos de tu corazón. Si puedes,
Cierra los ojos, respira profundamente y deja que estas palabras se asienten en tu espíritu. Padre, gracias por esta preciosa hija que llegó hasta el final. Gracias por su disposición a escuchar incluso cuando le dolía. Gracias por moldearla a través de este mensaje. Señor, te pido ahora mismo que purifiques su boca, santifiques su voz, sanes cada impulso, cada arrebato de ira, cada herida profunda que le hizo creer que tenía que hablar para sobrevivir. Enséñale la belleza del silencio sagrado. Deja que su voz se empape de sabiduría. Deja que su lengua sea guiada por la gracia. Deja que sus palabras tengan peso porque nacieron en la oración. Sana su historia, Señor. Sana las palabras que se le dijeron cuando era niña. Sana los momentos en los que fue silenciada injustamente y los momentos en los que gritó porque no sabía de qué otra manera protegerse. Haz que recuerde que su voz es sagrada, que su silencio puede ser una canción, que su pausa puede ser una oración, y que tú, Señor, la estás formando no para ganar discusiones, sino para llevar tu presencia. Te pido todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y ahora, antes de que te vayas, si este mensaje ha llegado a tu alma, no te vayas en silencio. Suscríbete a este canal, Caminando con Dios. No por costumbre, sino porque te estás comprometiendo a crecer. Y si ya formas parte de esta comunidad, te honro. Eso significa que no solo buscas conocimiento, estás buscando la transformación. Eso te hace poderoso en el espíritu. No te calles por miedo, pero tampoco hables sin dirección. Aprende el ritmo del cielo. Habla cuando Dios te diga que hables. Quédate quieto cuando Él te llame a estar quieto. Y si alguna vez me repito en uno de estos videos, o si el sonido no es perfecto o la edición no es la adecuada, pido clemencia, porque mi único objetivo es darte una palabra que sea pura, viva y capaz de liberarte. Y si algún día nos encontramos cara a cara, me encantaría escuchar tu voz. Pero más que eso, me encantaría verte hacer una pausa, porque entonces sabré que esta palabra no solo te inspiró, sino que te transformó. Te bendigo profundamente y recuerda siempre que Dios te dio una voz no para tu voluntad, sino para la suya. Calor, calor, oh calor, 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 calor.